Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Kerem Bürsin habría tomado una decisión inesperada, le pidió a su pareja que se fuera de la casa. Crisis de amor o una pausa necesaria para respirar. Todo comenzó hace unos días, cuando los medios turcos empezaron a hablar de una fuerte discusión en la casa de Kerem Bürsin, ubicada en uno de los barrios más tranquilos de Estambul. Según fuentes cercanas al actor, la tensión entre Kerem y su novia, la también actriz YLDZ, venía acumulándose desde hace semanas. Kerem ha estado muy concentrado en su nuevo proyecto y sentía que él se estaba distanciando emocionalmente, comentó un amigo cercano de la pareja. Los rumores indican que la gota que derramó el vaso fue una conversación que comenzó de forma tranquila, pero que terminó en una noche llena de reproches. Testigos afirman haber escuchado voces elevadas y una puerta cerrarse con fuerza. Minutos después, Is fue vista saliendo de la residencia con una maleta pequeña y el rostro visiblemente afectado. No puedo más con este silencio, Kerem, habría dicho ella antes de marcharse, según una fuente que asegura haber estado presente. Kerem, conocido por su carácter reservado, no tardó en romper su silencio con una breve declaración que dejó a todos sorprendidos. A veces, el amor también necesita distancia. No quiero perderla, pero tampoco quiero perderme a mí mismo. Estas palabras, pronunciadas con serenidad, reflejan el profundo conflicto interior del actor, quien atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. Lo curioso es que, apenas un día después de este incidente, Kerem publicó en sus redes sociales una imagen en blanco y negro con la frase, "El amor no siempre es quedarse, a veces es dejar ir". La publicación alcanzó más de 1 millón de reacciones en cuestión de horas, y los fanáticos se dividieron entre quienes lo apoyan y quienes creen que su decisión fue precipitada. Una seguidora escribió, Kerem siempre actúa con el corazón, pero a veces el corazón también se cansa. Otra comentó, ojalá solo sea una pausa, se notaba que se amaban de verdad. Por su parte, Is rompió el silencio 2 días después con un mensaje en sus historias de Instagram, no todo final es una pérdida, a veces es un comienzo. Sus palabras encendieron aún más la curiosidad del público. ¿Estaba confirmando el fin definitivo de la relación o simplemente expresando dolor por un momento temporal? Lo cierto es que ninguno de los dos ha eliminado las fotos que compartían juntos, lo que deja abierta la posibilidad de una reconciliación. Una persona del entorno de Kerem, cuya identidad prefirió mantenerse en reserva, declaró a la prensa, Kerem no está enojado con Is, simplemente siente que ambos necesitan tiempo. Él quiere enfocarse en su carrera y en reencontrar la calma que perdió entre tantos compromisos. Esta declaración coincide con los rumores que indican que el actor estaría por viajar a España para grabar una nueva campaña publicitaria, lo que también habría generado cierta distancia emocional entre ambos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que esta aparente separación tomara un giro mucho más emocional de lo que parecía al principio. Varios portales turcos publicaron que, antes de partir, Is dejó una carta en la mesa del salón. Una nota escrita a mano, con tinta azul y una firma temblorosa. Según las filtraciones, en esa carta ella le habría dicho, no me voy porque no te ame, me voy porque ya no sé cómo amarte sin lastimarme. Esta frase se volvió viral en pocas horas, desatando todo tipo de teorías entre los seguidores de la pareja. En medio de la tormenta mediática, los periodistas comenzaron a preguntarse si Kerem realmente había tomado la decisión de forma impulsiva o si, por el contrario, fue una reacción pensada después de semanas de tensión. Un colaborador de la producción en la que trabaja el actor confesó que Kerem había estado más silencioso de lo habitual en el set, se le notaba distraído, como si estuviera en otro mundo. Cuando no estaba grabando, revisaba su teléfono una y otra vez, esperando un mensaje que nunca llegaba, comentó. Las redes, como siempre, se convirtieron en el campo de batalla de las emociones. Algunos fanáticos acusaron a Kerem de egoísta, de anteponer su carrera al amor, mientras otros defendían su necesidad de espacio personal. Un comentario que se volvió tendencia decía, Kerem no la echó, simplemente eligió respirar antes de ahogarse. Y quizá, en esa frase, muchos encontraron una verdad escondida detrás de los titulares sensacionalistas. Días después, un periodista logró captar imágenes de Kerem caminando solo por la orilla del Bósforo, con auriculares y una gorra. Testigos aseguran que permaneció allí por más de 1 hora, mirando el mar en silencio.
Cuando se le acercó un reportero para preguntarle si seguía enamorado, Kerem simplemente respondió, el amor no se apaga de un día para otro. A veces solo cambia de forma. Esa declaración bastó para reavivar las esperanzas de reconciliación entre sus fans más románticos. Mientras tanto, Is fue vista en compañía de su mejor amiga en un café del barrio de Ñanta. Según los presentes, se la veía tranquila, aunque algo melancólica. En un momento, al notar que la estaban fotografiando, dijo entre risas, no estoy huyendo de nadie. Solo estoy recordando cómo era mi vida antes de Kerem. Sus palabras fueron interpretadas por algunos como un intento de mostrarse fuerte, pero por otros como una indirecta dirigida al actor. Lo más impactante ocurrió una semana después, cuando ambos coincidieron en un evento benéfico organizado por una fundación infantil en Estambul. Aunque evitaron posar juntos, las cámaras captaron un momento cargado de tensión emocional, sus miradas se cruzaron durante unos segundos, y testigos aseguran que Kerem se acercó a saludarla con un hola, Is. Me alegra verte. Ella, con una sonrisa leve, respondió, a mí también, Kerem. Ojalá todo esté bien. Esa breve interacción bastó para que los medios turcos titularan al día siguiente, Kerem y Is, reencuentro o despedida definitiva. Tras el evento, la prensa notó que Kerem subió una historia con una frase en inglés, Sometimes silence says what words can't. A veces el silencio dice lo que las palabras no pueden. Los seguidores interpretaron esto como un mensaje directo a Is, especialmente porque la publicación iba acompañada de una foto del mismo evento, tomada desde lejos. Por su parte, Is respondió unas horas después con una cita literaria en sus redes, el amor no muere, solo se transforma en recuerdo. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo que la pareja se diera una segunda oportunidad. Muchos fans recordaron la química que ambos mostraban durante su última serie juntos, y cómo parecían vivir un amor que trascendía las pantallas. Fuentes cercanas aseguran que, pese a la distancia, Kerem sigue pendiente de Is. Él pregunta por ella, sabe lo que publica, y aunque no lo diga, le duele verla tan distante, reveló un allegado. Incluso se comenta que antes de su viaje a España, Kerem habría intentado llamarla, pero no obtuvo respuesta. No fue una pelea de orgullo, fue una pelea de sentimientos no resueltos, dijo la fuente. Hoy, mientras Kerem se prepara para su nuevo proyecto internacional y Is intenta reconstruir su vida personal, el público sigue dividido. Algunos creen que esta separación marcará el fin definitivo, mientras otros apuestan por una reconciliación silenciosa, de esas que no se anuncian, pero se sienten. Como escribió una seguidora en redes, cuando dos almas se entienden, el tiempo no las separa, solo las pausa. Lo cierto es que, más allá de los rumores, tanto Kerem como Is atraviesan un momento de reflexión. Tal vez este alejamiento no sea el final, sino la antesala de un nuevo comienzo. Porque, como dijo Kerem en una entrevista meses atrás, el amor verdadero no siempre es perfecto, pero siempre deja huellas que no se borran. Y quizás, esas huellas todavía los lleven de vuelta el uno al otro. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem Bürsin y Is YLDZ se darán una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas novedades del mundo de las estrellas turcas. Nos vemos en el próximo video. Formun Ustu.